a todos y le doy muchísimas gracias al Padre por su invitación. Se pueden sentar, por favor. Muchísimas gracias al Padre por su invitación, que fue algo que nació en Asís, en Italia, hace un corto tiempo atrás, en el mes de febrero. O sea que todo se dio muy rápido por la ayuda de Dios. Pedimos al Señor que nos acompañe en esta primera reflexión y les voy a hablar a ustedes de la pasión del Señor. Voy a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe con su palabra. Les voy a leer de la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, desde el versículo 13. Los muertos y los vivos en la venida del Señor. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos esto como palabra del Señor. Nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El mismo Señor bajará del cielo con clamor, en voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Palabras de Dios. Para nosotros, claro está que leer un pasaje como este es un inmenso misterio, solo de pensar que en esa venida del Señor, los que quedemos acá todavía, seremos arrebatados hacia el aire, al encuentro con el Señor, porque los cielos y la tierra en lo que estamos desaparecerán y descenderá la santa Jerusalén del cielo, los nuevos cielos, la nueva tierra. Y esto no lo podemos concebir humanamente, uno no se puede imaginar eso. San Pablo estaba hablando hace más de 2000 años de la posibilidad de que él estuviera vivo cuando el Señor regresara. Y ya saben ustedes cuánto hace que él se fue. Hace más de 2000 años el Señor no ha regresado. Por eso, siempre que la gente habla del fin del mundo y de las señales y de todo lo que está pasando, como por ejemplo, hoy hay mucho oportunismo de falsos profetas, falsos videntes, porque hay guerras en Ucrania y Rusia, en Israel y Palestina, y en África, y hay tantos conflictos en el mundo, entonces utilizan eso como si fueran señales. Pero ustedes saben que en estos 2000 y tantos años, lo que hace que Jesús ascendió al cielo, han pasado cientos de guerras, cientos de conflictos, cientos de catástrofes espantosas, y esas no fueron señales. La palabra de Dios dice: habrán guerras, habrán hambrunas, habrá toda clase de desastres, pero eso no es señal del fin, eso es señal del principio de la tribulación. Y ese principio de la tribulación son todos estos años antes de que Jesús regrese. Pero el regreso del Señor solo el Padre Celestial lo conoce, el mismo Jesús lo dijo.
Por lo tanto, no debemos dejarnos engañar. Y segundo, no es importante. Para nosotros lo más importante es que nosotros estemos preparados para encontrar al Señor hoy y no posponer nuestra conversión, sino que hoy es el día para convertirnos, y también hoy puede ser el día para morir, hoy puede ser el día que el Señor nos llama. Por lo tanto, ¿cómo se va uno a enfocar en el fin del mundo si ni siquiera ha empezado a enfocarse en el fin de su vida, que es lo más importante? Somos responsables ante Dios de nuestra pequeña vida que Él nos dio. Cuando hablamos de la pasión de Cristo y sabemos que estamos en Cuaresma, y estas reflexiones pues nos llevan a nosotros a prepararnos para lo que comienza mañana, que comenzamos la Semana Santa, y que entramos ya en algo extremadamente misterioso, como por ejemplo lo que sucede mañana, que es algo que para los ojos humanos es una traición, porque Jesús es considerado como el profeta, el Mesías, que viene a rescatar a los judíos del yugo de los romanos. Y ellos, esa era la idea que tenían de redención, de liberación, era liberarlos del yugo más grande que tenían, que eran la esclavitud de los romanos. Estaban invadidos por los romanos, le tenían que pagar impuestos a los romanos y no podían hacer nada sin que los romanos lo permitieran. Eran como prisioneros. Sus países los habían tomado el Imperio Romano. Entonces, este domingo de Ramos, domingo de Palmas, Jesús llega montado sobre un burrito, y todos conocemos que el Señor mismo fue el que envió a los apóstoles a traer ese burrito. Dense en cuenta que ese pasaje de Jesús entrando a Jerusalén en un burrito está ya en el Antiguo Testamento, de boca de los profetas, que profetizaron con perfectos detalles cómo llegaría el Mesías. Incluso esa entrada a Jerusalén la anunciaron siglos atrás. Pero ¿qué sucede? Que esos judíos que reciben a Jesús en el burrito, que le ponen sus mantos en el piso para que pase el burrito por encima, que sacuden esas palmas dando gloria a Dios por el regalo de ese rey que los viene a salvar, en todo estaban pensando menos en la salvación del alma. Estaban pensando todos en la salvación de los romanos, o sea, liberación de los romanos, de que les quitaran a los romanos de encima y dejaran libre a Jerusalén. Dense en cuenta lo lejos que estaban todos ellos de lo que Jesús había venido a hacer. Jesús, ustedes leen los evangelios, y en ninguna parte Jesús está hablando de los romanos, ni está hablándole al pueblo de Dios de la esclavitud en que están con los romanos. Es más, Él se va a la casa de un recaudador de impuestos, que cobra impuestos para los romanos, y es un judío. Y ni siquiera durante ese encuentro dice una sola palabra sobre los romanos. Él está hablando del alma, de la salvación del alma, del pecado, del cambio del corazón, de adorar a Dios sinceramente con el amor de Dios, de conocer a Dios a través de Él, anunciando esta buena nueva de las promesas de que todos los que lo imitemos, todos los que le obedezcamos a Dios, Él nos dio promesas de vida eterna. Ahora, en este domingo suceden cosas extraordinariamente humanas y tristes, contradictorias para lo que es verdaderamente el Mesías,
porque el Señor viene a todo menos a liberar el pueblo de los romanos. Viene a liberarlos del diablo, del pecado. Y precisamente quien lleva a Jesús a la muerte no son los romanos ni los judíos, sino el demonio, que utilizando el pecado de los judíos y la ignorancia de los romanos, lo mató. Pero el mismo Satanás sabía que Jesús iba a resucitar y sabía que él iba a ser derrotado. Pero lo que pasa con Satanás es que Satanás no tiene nada que perder, porque él ya lo perdió todo. Por eso es que nosotros tenemos que entender cómo es de peligroso el mal. El mal no tiene nada que perder. Entonces, si no tiene nada que perder, todo lo hace con todas las fuerzas del mal, porque está lleno de odio, y eso es lo que tiene para nosotros. Ahora, el encuentro con este paso a la pasión del Señor, que es la entrada a Jerusalén, ese domingo, es un encuentro con lo que es nuestra vida cristiana en el mundo. Cuando nosotros no tenemos conciencia de que este mundo no es nuestra casa, que en este mundo no vinimos a anidar eternamente, que esta es una vida temporal, que estamos de paso, que somos peregrinos, y que el mismo Jesús, que es nuestro Señor, a quien profesamos como el Rey de nuestra vida, nos ha enseñado a enfocarnos y a mirar al horizonte de la vida eterna, a la Santa Jerusalén del cielo. Eso es lo que Jesús nos enseña. Si ustedes leen con cuidado el Evangelio, se darán cuenta que todo lo que el Señor está enseñando es a prepararnos para entrar a la vida eterna después de esta vida. Y es más, Él explica que aún no hemos nacido, que naceremos del Espíritu. Es lo que le dice a Nicodemos en una conversación que tiene con él, y le dice: hay que nacer de nuevo del Espíritu para tener vida eterna. Nicodemos, siendo un doctor de la iglesia, un teólogo, un hombre muy sabio de las leyes, de los profetas, de todo lo que es la doctrina judaica, un doctor inclusive del Sanedrín, no entendió lo que Jesús le dijo, porque no era una persona que tuviera la unción espiritual necesaria para que entrara en esa dimensión de Jesús, y no pudo entender cómo era posible que un hombre viejo como él volviera a nacer. Él se estaba imaginando cosas meramente humanas. Dijo: ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre para nacer otra vez? Obviamente estaba pensando: mi madre ya se murió, ¿esto cómo va a ocurrir? ¿No? Pero es que Jesús no estaba hablando en esos términos. Él habló de un nacimiento nuevo después de esta vida, pero en el mundo espiritual, en la otra vida, dando a entender que con Él y por lo que Él vino a hacer y a darnos, ya no moriremos, sino que nos transformaremos. Al morir, nacemos a la vida eterna. O sea, nuestro nacimiento está en camino. Nosotros como pueblo de Dios caminamos hacia nuestro nacimiento. Miren que aquí comienza este misterio de la pasión del Señor. El Señor entra a Jerusalén, toda esta gente que es tan terrenal, que no es espiritual, pero que es muy religiosa, judíos muy religiosos, muy rezanderos, de ayunos, de sacrificios, de penitencias, de toda clase de cosas religiosas, muy religiosos, pero nada que ver con el Espíritu, nada que ver con la vida eterna, ningún conocimiento de lo que es el verdadero Mesías y lo que viene a ser el Mesías, que lejos está
de que vino a liberarlo de los romanos. Entonces, a partir de ese día que entra Jesús a Jerusalén, todos esos judíos de Jerusalén no le quitan los ojos al Señor, porque están pendientes de en qué momento va a tumbar a los romanos. Pero sucede todo lo contrario. Los romanos lo tumban a él, de boca de los judíos, de mano de los judíos. Y entonces, ¿qué sucede? Esos judíos que fueron con ramos a recibir al Señor, que lanzaron esos mantos en el suelo para que el burro no pisara piedra, en piedra desnuda, esos mismos se consideraron traicionados por Jesús. Y lo consideraron, en el momento que lo sentenciaron a muerte, lo consideraron un traidor, un falso profeta, y ya lo querían apedrear, lo escupieron, lo esperaron en la vía del Calvario para tirarle piedra, para escupirlo, para maldecirlo. Y sabemos que mientras estaba Jesús ante el juicio de Pilatos, esa turba que estaba ahí de judíos habían estado recibiéndolo en la entrada a Jerusalén, pero ahí estaban convencidos que lo tenían que crucificar ya. Ese no valía nada, porque ese no hizo lo que ellos estaban creyendo que iba a hacer. Y esto es una enseñanza extremadamente complicada para la gente que no se atreve a elevarse al Espíritu y entender a Dios desde la vida eterna y no desde la vida terrenal simplemente. Hoy estamos en este mundo nosotros porque estamos acá. Dios nos creó para estos tiempos. Nosotros pertenecemos a esta fecha de hoy. El Señor nos creó para que hoy estuviéramos acá. Esto es creación de Dios, porque no estamos en un antro, no estamos por allá robando ni matando, estamos en el templo de Dios, estamos reunidos como asamblea de Dios, alabando al Señor y hablando del Señor. Por lo tanto, estamos acá en la voluntad de Dios. Dios nos creó para estar aquí hoy. Eso pueden estar seguros. Entonces, dentro de esta misión que tenemos nosotros en este mundo, está el llamado de Jesucristo en su pasión. Miren ustedes cómo el Señor, antes de todo, celebra esa última cena, que es demasiado importante mirarla con cuidado, porque dentro de los pasos de la pasión del Señor está ese Domingo de Ramos, que es lo que se supone el engaño para ese pueblo judío. Luego aparece esa última cena que el Señor ya conocía bien y estaba escrito que se iba a dar. Él caminaba sobre la voluntad del Padre y sobre un plan de Dios que ya estaba hecho y que está hecho. Nosotros pertenecemos a un plan de Dios. Antes de nacer ya habíamos sido escogidos por Dios para ser católicos. Habíamos sido predestinados para ser de la iglesia. Esto no es un accidente. Usted no aparece acá porque usted pensó aparecer acá. Usted aparece acá porque el Espíritu Santo lo trajo acá. Por eso, porque usted pertenece a un llamado, a un plan de Dios, a una misión. Y eso es. Entonces Jesús sabía que esa cena se iba a dar. La prueba está que envió a los apóstoles y les dijo: vayan y ven pasar un hombre que lleva un barril sobre el hombro, síganlo, que él va para la casa donde vamos a hacer la cena. Todo eso lo sabía, lo veía, lo tenía ya predestinado. Y se da la cena, pero dentro de esa cena hay tantas cosas. Yo sé que hay miles de teólogos, miles de sabios de la iglesia
que han mirado la cena, la última cena, y han escrito tratados de cientos de libros, todos sobre la última cena, nada más. Así de profunda es, porque todo lo de Dios es así. Casi que cuando uno lee las Escrituras, puede hacer otro libro de una frase, y es más, los hacen. Hay gente que hace muchos libros de una frase. El Padre les va a hablar ahora como segunda reflexión sobre el Hijo Pródigo. Y el Hijo Pródigo, ustedes miran en Google y encontrarán cientos de libros del Hijo Pródigo. ¿Y qué sucede? Que Dios es infinito en su palabra. Es tan infinito que podemos sacar de una frase del Evangelio libros y libros y libros. No terminaríamos. En la última cena hay muchas cosas, entre esas está Judas. Porque si ustedes piensan bien, se dan cuenta que Jesús siempre sabía quién era Judas. Todo el tiempo lo sabía. Pero nunca le dijo a los apóstoles. Y los apóstoles no sabían quién era el traidor. Ustedes se dan cuenta al leer esos pasajes que todos le están preguntando a Jesús, ¿quién es? Seré yo, maestro, dicen algunos. Y al final Pedro le hace señales a Juan, que está muy al lado de Jesús, que le muestre quién es. Y Jesús les muestra quién es. Pero imagínense que Judas era ladrón, Judas era traidor. Y sin embargo el Señor a él, al ladrón, le confió el dinero. Al ladrón le confió diligencias importantes de la vida de ellos apostólica. Y uno dice, ¿cómo puede el Mesías, que es Dios y que todo lo sabe, confiarle a un ladrón el dinero si sabe que se lo va a robar? Pero todas estas aparentes contradicciones, como ¿para qué entra Jesús en un burrito a Jerusalén si sabe que lo van a matar? Y sabe que esa gente va a creer que él va a tumbar a los romanos. Sin embargo, todo esto estaba escrito exactamente así y se tenía que cumplir así, por absurdo que parezca. Entonces, la enseñanza de Jesús con Judas cuidando el dinero como ladrón, con Judas encargado de asuntos importantes siendo un traidor, la enseñanza es esta: nuestra vida en este mundo perverso, este mundo oscuro que le pertenece al demonio, es una vida en tránsito. Nuestra vida es eterna y no está acá. Y eso es lo que el Señor quiere darnos a entender, de que no era acerca de salvar ese dinero y asegurarse que ningún ladrón se le acercara. Era acerca de que el ladrón quedaba donde pertenecía y el dinero también, en el mundo. Eso no trascendía al espíritu. Eso no era lo que Jesús quería enseñar. Sin embargo, en esa última cena vemos el desconcierto de los apóstoles. Ellos, a pesar de todo lo que Jesús les dijo y enseñó en esos 3 años de vida pública, durante los cuales muchas veces les anunció su muerte, y una muerte de cruz, y una muerte de manos de los mismos judíos. Sin embargo, ellos como que no querían oír eso. Era tan horrible que se hacían como los que no oían eso. Y todavía cuando eso ya iba a suceder, todavía como que no lo aceptaban. Y esa noche de la última cena, todos comenzaron a sentir esa terrible pesadez y oscuridad que se les comenzó a acercar. Cuando Jesús se paró de la última cena y los llamó para caminar hacia el huerto de los olivos, y se llevó separados de los demás a Pedro, Juan y Santiago, que dice la palabra que quedaron a un tiro de piedra de él.
Ustedes se pueden imaginar hasta dónde puede lanzar una piedra. Pues no estaba muy lejos del Señor. Y quiso que estuvieran ahí acompañándolo. Y ya comienza todo esto, este drama extraordinariamente doloroso y misterioso de lo que es el Dios humanado, preparándose para la muerte de ese cuerpo humano que tomó. Pero esa preparación tiene otra cara, que es precisamente la que tenemos que ver. Y de eso se trata esta reflexión. Todos esos judíos que tuvieron que ver con la llegada de Jesús a Jerusalén estaban equivocados sobre el Señor, porque esperaban otro Señor, esperaban otra acción, esperaban otro resultado. Y este resultado que finalmente sucedió, algo que nunca se imaginaron, lo consideraron traición. Y eso es lo que sucede en el mundo hoy. Usted está en la iglesia, usted es un buen católico, usted ayuda en la iglesia, tiene hasta un ministerio y es muy activo y es una persona entregada a las cosas de Dios. Y de repente le pasa algo horrible. Se le muere a alguien bien querido, se le daña su matrimonio, pierde su dinero, lo traicionan, lo calumnian gente que eran sus amigos, y usted comienza a tambalear y su fe a tambalear y piensa cuestionar a Dios. En cierta forma está haciendo lo mismo que los judíos de Jerusalén el día del Domingo de Ramos. Estaban ahí porque consideraban que Dios todo lo cubría, todo lo protegía, a mí no me pasa nada. Es más, me va a liberar de todos mis males, me va a liberar de los romanos. Entonces, cuando uno está en la iglesia, tan enamorado de Dios, tan comprometido con Dios, tan lleno de Dios, y de repente viene la desgracia, entonces ahí uno considera que Dios no está actuando en la vida de uno. ¿Qué le pasó al Señor? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué permitió esto? Si yo soy una persona fiel en la iglesia, mire todos los años de servicio, y Él permite esto. Eso es igual que el judío del Domingo de Ramos ya en el Calvario, tirándole piedra a Jesús porque no hizo lo que ellos querían que hiciera. Entonces, esto se repite en la vida de nosotros, porque cuando estamos perdiendo la fe por una prueba de esta vida, estamos igual que los judíos de Jerusalén. Igual nos sentimos traicionados, abandonados por Dios, rechazados, y entonces decimos, a lo mejor es que Él existe por ahí arriba en algún lugar, pero no en mi vida. Y esto es muy común que le pasa a la gente que supuestamente es de fe. Pero miren, en Getsemaní ocurre algo muy importante. Claro, en cada pasaje del Evangelio ocurre algo muy importante, solo que siempre hacemos énfasis en el pasaje en que estamos. Y sabemos que Jesús le pidió a esos tres apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, que lo acompañaran. Y Él vino 3 veces a verlos. Las primeras 2 les pidió que no se durmieran, porque no quería que cayeran en tentación. Además, quería que estuvieran despiertos para acompañarlo, porque el Señor dice la palabra que el ángel le trajo una copa y Él comenzó a sudar gotas de sangre del dolor, porque esa copa eran todos los que se condenarían antes de Él regresar. Y el dolor de Jesús son las almas. La sed de Jesús no es por agua, no es de agua, es una sed de almas. Y este huerto de los olivos era las almas y Jesús, que podía trascender el tiempo, podía estar en el pasado, presente, futuro, porque es Dios. Y entonces vivió ese dolor
en su humanidad, porque todavía llevaba ese cuerpo humano imperfecto. Así de que nosotros, al encontrarnos con este pasaje del huerto de los olivos, buscamos localizarnos en la iglesia para vivir ese momento, porque como Jesús es camino, entonces nuestra fe católica, durante este destierro, a todo el que pasa por la iglesia, camino a casa, pasa por los pasos de la pasión del Señor. No podemos salir de ellos. Los únicos que se escaparon de eso fueron las sectas cristianas, los protestantes, porque el protestantismo, como es una herejía, lo primero que hizo fue sacar la pasión del Señor. Ellos llegan hasta la última cena, se saltan la pasión y aparecen en la resurrección. Una herejía terrible. Pero de resto, nosotros como católicos vivimos esa historia sagrada tal y como el Señor nos la dejó. Por lo tanto, entramos en la pasión del Señor en nuestra vida. Y la pasión es que Getsemaní, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de lo que es la adoración al Santísimo Sacramento. Cuando usted está adorando el Santísimo, usted está en Getsemaní, en el huerto, como testigo para Jesús, para que Él interceda ante el Padre y rescate muchas almas de la perdición eterna que se están muriendo en ese momento y que se pueden condenar. Y esto es la adoración al Santísimo, es un don maravilloso, extraordinario, porque nosotros estamos ahí con un Jesús que está todavía vivo entre nosotros en esa hostia, y que, como dice San Pablo, cada uno de nosotros estamos completando lo que falta por completar de los sufrimientos de la pasión del Señor, que es la iglesia. O sea que ahora, como la iglesia es cuerpo místico de Jesús, esta iglesia sufre la pasión del Señor con todos nosotros en todos los siglos, que se tomará para que se cumpla la economía de la salvación, que es el número exacto de almas que entrarán al cielo antes de que Jesús regrese. Y por eso cada uno de nosotros que va peregrinando por este mundo dentro de nuestra iglesia católica va completando esos sufrimientos del cuerpo místico que es la iglesia, si somos fieles a Dios. ¿Se imaginan lo importante que es serle fiel a Dios? Es demasiado importante, porque eso quiere decir que nosotros entendemos que somos células vivas, piedras vivas del templo de Dios, y que como células vivas transmitimos esa sangre mística del Mesías que le da la vida a la iglesia, que le da la vida espiritual a todo el pueblo de Dios. Y eso es lo que somos nosotros. Por eso, cuando no somos fieles, cuando vivimos en pecado, es como el equivalente a una célula que está obstruida, que es un coágulo, que no deja fluir la vida, está ahí. Es un obstáculo para la gracia de Dios. Es terrible ver eso, y sobre todo si nos morimos así como católicos. Entonces, sabemos lo que continúa, porque no alcanzaríamos a recorrernos todo el Calvario en esta reflexión, pero sí sabemos toda la historia. Y sabemos que después del huerto, Jesús es llevado donde esos altos sacerdotes de la iglesia, Anás y Caifás, y ellos lo sentencian a muerte, lo entregan a los judíos, a los romanos, para que lo condenen, porque ellos no podían condenar a nadie. Los romanos tenían el poder judicial, el poder de condenar a una persona a muerte. Entonces, ¿qué sucede? Que
en esos juicios nosotros aprendemos primero el plan de Dios. Esos juicios estaban escritos ya, esos juicios estaban profetizados, y toda esa miseria que vivió el Señor a partir de ese momento estaba profetizado. Hay algo muy importante que sucede en Getsemaní cuando arrestan a Jesús. Cuando toda esta turba de soldados y de empleados de los sacerdotes llegaron a arrestar al Señor, entre esos Judas Iscariote, Jesús se para al frente de ellos y les dice: ¿a quién buscáis? Y ellos dicen: a Jesús el Nazareno. Y el Señor contesta: yo soy. ¿Y ustedes se acuerdan qué dice la palabra? Y todos cayeron. ¿Por qué cayeron al suelo cuando Jesús dijo: yo soy? Porque yo soy es el nombre de Dios. Y por eso cayeron al suelo, porque Dios habló con su nombre. Miren ustedes que en la zarza ardiente donde Dios le habla a Moisés, ahí en esa zarza ardiente Dios le revela su nombre. Y cuando le revela su nombre a Moisés le dice: mi nombre es Yahvé, que quiere decir yo soy, el único que es. Entonces, cuando Jesús en Getsemaní dice yo soy, es Dios que se identificó en su nombre y todos cayeron. Así de poderoso es el nombre del Señor. Y a partir de ese momento sabemos que comienza algo espantoso. Todos los ultrajes que padece el Señor a partir de ahí. Y que lo lleva al Calvario, y que por ese Calvario la Virgen, las mujeres santas de Jerusalén y este joven adolescente, el apóstol Juan, que iba apoyado en la madre del Señor y que fue el único que no se escapó, se vive el drama de esa turba que fue la misma que lo recibió el Domingo de Ramos, pero ahora furiosa, no boleando, no ondeando ramos, sino tirando piedra y escupiendo y maldiciendo y pateando. Y también esas mujeres de Jerusalén, incluyendo la Virgen, todos las conocían y sabían que era la familia de Jesús, que eran los amigos del Señor. Y ustedes se pueden imaginar que a ellos también los patearon, los apedrearon, los escupieron y maldijeron. Claro, es obvio. Lo que pasa es que la pasión está centrada en Jesús. Pero lo más importante, ya para concluir esta reflexión, que no la terminaríamos nunca, porque quizás es la reflexión más profunda del Evangelio, la pasión del Señor. Miren que esa procesión de toda esa turba de gente apedreando al Señor, de los romanos arrastrando al Señor con su cruz, de los judíos asegurándose que Jesús fuera crucificado, los del Sanedrín, los doctores de la ley. Todo eso mostraba un perdedor, un hombre maldito que tenía que morir afuera de los muros de Jerusalén en un madero de maldición, como era la cruz, y por eso lo crucifican con ladrones. Entonces, en el mundo espiritual, que es donde está ese mensaje mesiánico de la redención, está ocurriendo todo lo contrario a lo que podemos ver humanamente. En el mundo espiritual, Jesús lleva arrastrado de esa cruz a los demonios, lleva arrastrada la muerte, y cuando el Señor es crucificado, levantado en esa cruz, derrota al demonio y derrota la muerte para siempre. Entonces, ese que para los ojos humanos, para la gente meramente terrenal, para los judíos que eran solamente religiosos y que no trascendían hacia el mundo espiritual y por eso no entendieron al Mesías,
Jesús era un perdedor, pero en la historia sagrada, para nosotros que somos el pueblo de Dios, Jesús en la cruz y en el Calvario es la victoria de nuestra redención. El demonio sabía que iba a ser derrotado, pero como les dije al principio, a él no le importaba, porque él no tiene nada que perder. Entonces, al morir el Señor en la cruz, se completa esta hazaña mesiánica de nuestra redención, porque queda derrotado el infierno. Se dice que aullaban los demonios, se partió la tierra, se abrió, se partió el telón del templo, salieron muertos de las tumbas, muchos santos aparecieron en Jerusalén caminando, que habían muerto hacía muchos años, y todo esto ocurrió. ¿Por qué? Porque es que la pasión del Señor es nuestra redención, es la vida nuestra, y tenemos que acordarnos de eso esta Semana Santa. Y mañana, Domingo de Ramos, acordarnos qué es lo que empieza ahí. Y acordarnos que esa gente no sabe lo que está celebrando. No tiene ni idea esos ramos qué es lo que dicen. Y por eso, si usted va a estar en la misa el Domingo de Ramos con un ramo, asegúrese que usted no es el que lleva un ramo que está exigiendo que todo le salga bien, o si no le tira piedra al Señor y lo considera un traidor si a usted le sale algo mal en su vida, porque eso es lo que hicieron ellos. Usted asegúrese que no vaya a hacer eso. Si levanta ese ramo mañana, asegúrese que ese ramo sea de verdad para celebrar la redención en Jesucristo, que es el que vino a salvarnos a todos. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les leo a ustedes de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, desde el versículo 1, y dice: porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza, y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo, y nadie se arroga tal dignidad. Si no es llamado por Dios, lo mismo que a Aarón, de igual modo tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec. Palabra de Dios. Pues le damos gracias, Señor, y lo bendecimos por este momento de pasión del Señor, y que el Señor tenga misericordia para que en esta Semana Santa podamos verdaderamente entrar con conciencia a esa pasión. Amén.